Buenas tardes. Hoy vamos a tratar un tema de gran interés por la importancia que tuvo en el siglo XIX el Imperio Austrohúngaro. No debemos olvidar que en el siglo XIX, a principios de este siglo, surgió la figura de Napoleón Bonaparte en las primeras décadas del siglo XIX. Tampoco podemos olvidar la irrupción de lo que fue la revolución industrial inglesa, que conllevó a un desarrollo importante de la Europa del siglo XIX. Podemos apreciar la siguiente imagen lo que fue los escudos de armas de lo que fue Hungría y Austria, en lo que fue el Imperio Austrohúngaro de 1867 a 1918. Tampoco podemos olvidar que este imperio responde a una dinastía casi milenaria, que fue la dinastía de los Habsburgo, que correspondió al imperio de austriaco y que debido a cambios muy notables en lo que fue la geopolítica de aquel momento, con lo que fue la Revolución Húngara de 1848, nos conllevó a lo que fue el compromiso austriaco-húngaro, realizándose lo que fue el imperio austrohúngaro. Aquí vemos que el imperio austrohúngaro correspondió al periodo entre 1816 y 1867. En este mapa podemos apreciar la multiplicidad de etnias presentes en este imperio, que por un lado favorecían el desarrollo sociocultural del imperio, pero por otro lado ya se estaba destacando la potencialidad de división entre tantas etnias. Aquí vemos en este mapa que el imperio entre 1816 y 67 tenía dos capitales, Viena y Budapest. Había dos zonas de poder, que era el imperio, el reino de Austria y Transletania, y el imperio y el reino de Hungría. También había zonas como era el norte de Italia y como era lo que son los países correspondientes actualmente a Croacia y a Rumanía y parte de Ucrania y parte de Polonia. Este imperio fue dirigido por Francisco José I de Austria, cuya vida transcurrió entre 1830 y 1916, casi corresponde con la vida de este imperio. Este emperador fue el artífice de la unión de Austria y de Hungría, aunque realmente esta unión correspondía al reclamo de libertad por una parte de los húngaros y de otras etnias que requerían la libertad o autonomía total. En este caso, surgió una figura muy reconocida por nosotros
que fue Elizabeth de Baviera o de Bavaria, cuya vida transcurrió entre 1837 y 1898. Como pueden verla, Elizabeth es una joven muy bella y prácticamente atlética, y gustaba de los deportes y de la montar a caballo, de ejercicios y de la vida de la libertad de su zona, que era Baviera. Tiene una influencia alemana notable, y no había sido escogida originalmente por el príncipe Francisco José, sino que había sido considerada como una potencial novia, pero la que originalmente se había considerado era su hermana Nené, pero posteriormente esto correspondió a un flechazo, entre comillas, de Francisco José con Sisi. Aquí vemos ya, pasado el tiempo, lo que fue el asesinato de Isabel de Baviera, que ocurrió en Ginebra el 10 de septiembre de 1898. En este caso, Sisi gustaba de vacaciones en distintas zonas de Centro Europa. En este caso particular, correspondió a sus vacaciones casi secretas en Ginebra, acompañada de su dama de compañía, la condesa Irma. No obstante, este secretismo era entre comillas, porque era un secreto a sotto voce en el hotel donde se hospedaron, que allí estaba la reina, princesa y emperatriz Sisi. Fue un anarquista quien, atacándola, le clavó un puñal que fue el que ocasionó su fallecimiento posterior. Desde luego que estamos hablando de 1898, la ciencia médica se ha transformado y quizás en estos momentos no hubiera ocurrido ese fallecimiento. Aquí vemos ya el alcance del Imperio Austrohúngaro. Fíjense que la zona corresponde a la zona central de Europa, que es Europa, Centro Europa, que corresponde tanto a Austria como Hungría, y muchas etnias como son los bosnios, los croatas, con parte de Montenegro, los serbios, parte de Rumanía, que fue la Transilvania, parte de los alemanes, que fue Baviera, y parte de los italianos, que fue el Alto Trieste, que hacen una distribución étnica muy variada en el imperio, que quizás esto constituía un handicap en lo que fue el desarrollo de este imperio, ya que el origen, que fue Austria, era de origen alemán, de habla alemana, aunque los austríacos son un dialecto, pero en general era la lengua alemana, que solo la dominaba un 12%, o preponderantemente un 10% húngaros, checos un 6,5%, polacos un 5%, y así sucesivamente podemos apreciar la composición étnica que databa de 1910. En aquel momento el imperio contaba con 54 millones de habitantes. No vamos a expresar algunos aspectos como fueron el desarrollo sociocultural alcanzado por el imperio, que puede apreciarse hoy en día
con el establecimiento de algunas firmas empresariales que aún se mantienen, como es la firma Skoda de Checoslovaquia, como es la firma de Porsche de motonetas, y así toda una serie de firmas que aún hoy en día se mantienen. Bata, de calzado, etc. Fíjense que el desarrollo del imperio, además de lo que fue el desarrollo de algunas compañías, favoreció al desarrollo sociocultural de una zona importante de Europa. Aquí vemos algunas figuras notables reconocidas a nivel mundial que inclusive pueden considerarse como pioneras en su ciencia o manifestación artística. Podemos apreciar aquí la extraordinaria figura de Sigmund Freud, que fue el padre de la psicología moderna, pero que se corresponde prácticamente con todo su desarrollo del imperio austrohúngaro, aunque realmente Sigmund Freud murió posteriormente fuera del imperio, pero no hay duda que fue un producto del desarrollo sociocultural alcanzado por este imperio. También tenemos una figura tan importante como Nikolai Tesla, que fue un gran ingeniero eléctrico, artífice de lo que es el desarrollo de las redes y sistemas actuales en el mundo y de sus experimentos correspondientes a lo que es el alto voltaje en la electricidad. Otra figura de interés fue Wilhelm Steinitz, que fue el primer campeón mundial de ajedrez. Pero no debemos olvidar que en filosofía y economía y letras se destacaron Karl Menger, que fue el fundador de la Escuela Austríaca de Economía, que actualmente tiene una gran importancia. Theodor Herzl, que fue el padre del sionismo judío. Joseph Schumpeter, que fue un gran economista y politólogo austríaco. Stefan Zweig, que llegó a nuestros días como uno de los grandes literatos de este imperio. Pero paralelamente surgió en lo que es la zona de Eslovaquia y del reino de Bohemia, correspondiente a la actual Checoslovaquia, la figura de Kafka. Franz Kafka, no debemos olvidar la importancia que tiene en la literatura moderna, con lo que fue su irrupción en el mundo con la literatura correspondiente a libros y novelas como Metamorfosis, El Castillo, El Proceso, y lo que fue muy notable que fue las cartas a su padre, donde deja ver una crítica a lo que fue la ortodoxia austríaca de esa época, con el papel del padre como figura preponderante. Ya esto había sido tratado, lógicamente, por Sigmund Freud, que fue el que estableció lo que era una revolución del psicoanálisis y del pensamiento psicológico de la época. El papel del sexo, la figura de los complejos de Electra y de Edipo, la figura de un padre absolutista. Los estudios del sueño fueron debidos a Sigmund Freud y su alumno Carl Jung.
pero bueno, fundamentalmente Sigmund Freud se debe como una producto del desarrollo sociocultural del imperio austrohúngaro. En música, pintura y arquitectura surgieron figuras como Gustav Klimt, que vamos a tratarlo a continuación como uno de los mejores pintores considerados actualmente, Oskar Kokoschka, que es expresionista, los arquitectos Otto Wagner y Camilo Sidley, que son los urbanistas encargados que aportaron grandes valores a lo que es la arquitectura vienesa de esa época. Y el músico Gustav Mahler y su esposa Alma Mahler. Así debemos mencionar a músicos ya más vanguardistas como Arnold Schoenberg y a un músico de los valses Johann Strauss y al húngaro Bela Bartók. Bueno, aquí tenemos en este listado algunas figuras notables del Imperio Austrohúngaro. Esto está denotando un desarrollo de la superestructura de la sociedad muy notable, cuando es posible que en un país o un imperio de solo 54 millones de habitantes surgieran estas figuras tan notables y tan consideradas a nivel mundial. Continuamos con ya lo que es la arquitectura en Viena. Aquí vemos un palacio muy de mucho interés que fue Schönbrunn, construido en el siglo XVII, aunque no corresponde con el imperio austrohúngaro, sí fue la residencia de verano de la familia imperial. Noten su carácter neoclásico y los jardines correspondientes a Schönbrunn, que era totalmente amado por Napoleón cuando ocupó esta zona. Está el palacio también de Belvedere, que es un estilo barroco. Existe lo que fue el Belvedere Norte y el Belvedere Sur. Fíjense que ya es un estilo barroco de mucho interés. Actualmente es la sede de un museo notable que hay que visitar en Viena. Y lo que fue el Palacio de Hofburg, que aquí vemos una de noche. Este palacio fue la residencia de invierno de los emperadores, pero bueno, empezó a construirse parcialmente desde el siglo XIII y paulatinamente siglo tras siglo se le fue agregando segmentos y zonas del palacio hasta llegar a lo que hoy en día el Palacio de Hofburg. Aquí vemos una figura que fue la familia, la famosa Escuela de Equitación Española, que fue desarrollada en Viena, ya que, como todos sabemos, de los Habsburgos surgió los Borbones, que fue Carlos I y otros emperadores de origen de Habsburgo, pero que llegaron a la equitación española. Otro aspecto notable fue la ópera estatal de Viena. Esta ópera es muy considerada a nivel mundial y fue su estreno correspondió a lo que fue la ópera famosa de Mozart, Don Giovanni. Fíjense que esta
ópera, vamos a ver después que está cercana a lo que es el Ringstraße, que es la calle y bulevar famoso. Aquí vemos la ópera de noche. Y la Universidad de Viena, que fue fundada en 1365. Este imperio austrohúngaro sirvió de apogeo y desarrollo a universidades tales como la Universidad de Viena de 1365, o sea, estamos hablando del siglo XIV, la Universidad Carolingia de Praga, que también tiene un gran desarrollo notable en lo que fue las universidades de Europa, y la Universidad de Berlín, que después en otro video trataremos. Aquí vemos lo que fue la Catedral de San Estefan o San Esteban, tipo gótico, estilo gótico. También está cercano al Ringstraße. Estamos hablando del Ringstraße, ya mencionaremos en qué consistió el Ringstraße. Ya aquí lo vemos. El proyecto de la Ringstraße o la calle Anillo, por decirlo de una manera hispana, fue la calle Anillo, aquí lo vemos con el cursor, que rodeó lo que era la antigua Viena y que atravesaba el río y se estableció lo que fue gracias al desarrollo urbanístico. Aquí vemos una foto antigua de la Ringstraße, que es notable hoy. Debe mencionarse que bordean en la Ringstraße cerca de 70 hoteles y hostales de primera categoría que pueden ser objeto de visita de huéspedes. Fíjense que aquí la Ringstraße, la calle pierde su jerarquía. La jerarquía la tiene en este caso un bulevar que atraviesa a toda la calle. Bueno, esto no son palabras mías, son palabras del influyente arquitecto español Luis Fernández Galiano, cuyo conferencia en Viena 1900-1918 se la recomiendo a todos. Esta fue una fuente que yo empleé bibliográfica. También debe mencionarse otra conferencia de la Fundación Juan March de Barcelona y del Ateneo Mercantil de Valencia. Son considerables bibliografías que no debemos olvidar. Todas aparecen en YouTube. Yo lo que he hecho es copiar una información y dársela a ustedes con esta factura. No quiero en ningún momento sustituir esta información tan importante. El propio Luis Fernández Galiano menciona que en la Ringstraße, o sea, la calle Anillo de Viena, le dio una notable expansión a la Viena antigua e hizo lo que fue la Viena clásica imperial, que como si fuera una Brasilia moderna se estableció en Viena y es lo que actualmente tiene un valor, por decirlo de alguna manera, turístico a la Viena, que fue considerada por los arquitectos Otto Wagner y Camillo Sitti, que ya fuimos anteriormente mencionados. Fíjense, esta es una foto de la época. La Ringstraße data de 1860. Y vemos ya lo que es otro aspecto del Imperio Austrohúngaro. Fue el desarrollo
de reinos asociados al imperio austrohúngaro. Debemos notar que este imperio estaba fragmentado en numerosos reinos que tenían completa autonomía y solamente a los aspectos protocolares y a los aspectos internacionales de Fuerzas Armadas era considerada su unidad como imperio austrohúngaro. Aquí vemos una construcción muy notable que yo tuve la oportunidad de visitar en mi visita a Budapest, que fue el Parlamento húngaro. Este Parlamento data de la época de entre 1885 y 1902, en pleno desarrollo de lo que fue el imperio austrohúngaro. Y es uno de los parlamentos más grandes del mundo, quizás el tercero o segundo por su importancia. Noten su belleza, que se refleja a orillas del río Duna, que así se llama el Danubio en su paso por la región de Budapest. Otra construcción famosa que podemos notar fue la Basílica de San Esteban en Budapest. Esta es una vista de noche de la basílica. A la izquierda, en la zona marcada por el cursor, podemos apreciar lo que fue el Hilton de Budapest, que en cierto sentido bordea y refleja esta catedral. También tuve la oportunidad de visitarlo, es de una extraordinaria belleza. Esta catedral tiene a su consideración lo que fue la coronación de los reyes, de los emperadores Francisco José I y Sisi como rey y reina de Hungría. Fue allí en esa catedral donde se celebró lo que fue la coronación de los reyes y con ello la consumación de lo que fue el imperio austrohúngaro. Aquí vemos ya otra parte correspondiente a lo que fue la secesión vienesa. Cuando hablamos de secesión vienesa en cultura y en arte, estamos hablando de un estilo radicado en toda Europa llamado Art Nouveau. El Art Nouveau corresponde en Cataluña, en Francia y Bélgica con este nombre. En España y Portugal se llamó modernismo y en Viena se conoció como secesión vienesa. ¿Por qué? Porque corresponde con la separación de un conjunto de pintores, escultores y arquitectos de lo que fue la escuela clásica de pintura y arquitectura de aquel momento y su separación. Para ello construyeron este pabellón para poder exponer sus obras. Aquí vemos otra vista del pabellón más amplia y general. Aquí vemos lo que fue la portada de su revista medular, que fue el Versacrum, que significa primavera sagrada. Un ejemplar del año de enero de 1898. Aquí vemos otra vista del Versacrum. Fíjense que tanto la secesión vienesa como el Art Nouveau se refieren a la libertad de expresión artística que podía existir en aquel momento. Fíjense aquí un vitral correspondiente a la expresión de la secesión vienesa, donde hay figuras
como se llama en Italia, Liberty of Florale, libertad de la floral. Fíjense estos vitrales llenos de manifestaciones opuestas a lo que hasta entonces era el clasicismo vienés. Y aquí vemos una vista desde el punto de vista arquitectónico de una del metro, una estación del metro famosa, Carl Plaza, la Plaza de Carlos, que tiene completamente el desarrollo de la libertad floral, del desarrollo de lo que fue la Art Nouveau como arte total, que no solo abarcó la arquitectura y la pintura, sino que abarcó los diseños de interiores y de distintos, fíjense aquí el desarrollo tan interesante que tiene esta fachada de aquella época, con flores y una libertad absoluta, cuya lema era a cada época su arte, a cada arte su libertad. Fíjense en este caso un diseño de una fachada de Otto Wagner que puede apreciarse actualmente en Viena. Y aquí vemos cómo fue reinterpretada en Praga lo que fue el Art Nouveau. Fíjense la presencia en las fachadas. Este fue el Hotel Central de Praga, la presencia en la fachada de formas florales, de figuras de la Grecia antigua y de adornos con una forma aparentemente infinita de desarrollo, que fue la llamada en Italia Libertà o Florale. De todas maneras, todos podemos apreciar esta sensación veneza. Fíjense las puertas, también tienen las ondas del Art Nouveau. Podemos apreciarla, particularmente se desarrolló mucho en París y en Cataluña con la figura de Gaudí, el arquitecto de Barcelona, Gaudí. Aquí vemos quizá el que fue la máxima figura de la secesión vienesa, el gran pintor austriaco de origen judío Gustav Klimt, cuyo desarrollo fundamental fue entre 1862 y 1918. Aquí vemos cómo empezó Klimt con retratos de damas de la época. Fíjense que Klimt fue considerado en su momento uno de los mejores retratistas de su época. Fíjense este retrato hecho al óleo que prácticamente parece una fotografía, como la dama tiene los contrastes del negro del vestido con el fondo crema blanco o gris blanco, el negro del vestido con su misma blancura de su pecho y su rostro. Y cómo podemos decir que en aquel momento Klimt fue considerado uno de los mejores retratistas en su época. Estamos hablando de 1894. Aquí vemos ya en 1898 otro retrato de Klimt. Aquí aparece ya una figura donde surge la tercera mención, que son Hanips, que es un óleo sobre lienzo. La mayoría de los cuadros de Gustav Klimt son
de formato cuadrado o casi cuadrado. Noten las dimensiones. Y como aquí aparece como un intento de de Soja de levantarse del asiento. Muy leve. Aquí vemos otra forma, además de los retratos, el naturalismo original de Klimt. Aunque aquí no, la línea del horizonte no está considerada, fue Isla en Attersee de 1902. Aquí ya Klimt empieza a expresar lo que fue la secesión vienesa. Él, Otto Wagner, Camilo Sitte y otros artistas son los que llevan a cabo la secesión vienesa. Klimt, su origen, su padre era un orfebre de plata y oro famoso. Y aquí empieza a trabajar el oro y la plata, influenciado por lo que fue el arte bizantino de una visita que él hiciera a Verona y a Rávena, donde pudo apreciar lo que es el arte bizantino. Aquí vemos la verdad desnuda, un nuda veritas. En este cuadro, Klimt menciona un pensamiento del poeta Schiller y tiene la nuda veritas un espejo para que nos veamos en él, en su mano derecha, en su brazo derecho. Aquí ya irrumpe totalmente lo que es Judith, que es un cuadro donde aparece completamente ya la expresión de Klimt en la secesión vienesa. Judith, como ustedes saben, fue una figura que el tirano Holofernes estaba prendado de ella y ella lo decapitó. Fíjense que en el cuadro aparece Holofernes, un rincón, una esquina derecha, muy leve. Sin embargo, la figura de Judith es central. Esta figura fue discutida cuando presentó este cuadro Klimt. No es una mujer que está expresando una cuestión de odio hacia el tirano, sino más bien se ve una figura de éxtasis, como es notable en los cuadros de Klimt. Klimt fue un autor de numerosas mujeres. La mujer juega un papel muy importante en el arte de Klimt. No obstante, hizo notables frisos y paneles. Aquí vemos lo que es el friso de Beethoven de 1902, alusivo a lo que es el desarrollo de la interpretación de la Quinta Sinfonía de Beethoven y de Fuerzas Hostiles, pintado para la 14 exposición de los secesionistas. Esta aparece también en el pabellón del secesionismo vienés. Otro cuadro muy notable, vendido por cientos de millones de dólares, fue el retrato de Adele Bloch. Vuelve a aparecer el dorado, vuelve a aparecer el pan de oro en el cuadro y vuelve a aparecer la figura femenina como figura central de sus cuadros. Este cuadro fue notablemente buscado, por decirlo de alguna manera, por coleccionistas. Corresponde a la época dorada de
Gustav Klimt. Aquí vemos otro cuadro famoso de Klimt, lleno de erotismo, que fue la Danae. Danae fue una figura mitológica también cuyo padre temía porque ella tuviera algún hijo que lo destronara el trono y la encerró. No obstante, Júpiter se hizo pasar por lluvia dorada y entró en la habitación, el habitáculo de Danae. Fíjense que esta es quizás una de las cuadros más eróticos y sensuales que pudiera pintar Klimt. Aunque es notable que Klimt, aunque expresa figuras eróticas, figuras de la mujer sensual, no se aleja de la influencia de temas bíblicos o de leyenda. Aquí lo vemos en Danae, que es una mujer que aparentemente está durmiendo o pudiera estar en éxtasis por lo que es la visita que le hizo Júpiter en forma de lluvia dorada. El dorado sigue presente como pan de oro, que es algo notable en la pintura, como él agrega lo que es a sus cuadros el pan de oro y muchas veces inclusive hojas de plata en algunas pinturas que no he podido buscar, como fue una serpiente, donde la figura quizás o el cuadro quizás más importante de Klimt es el llamado El Beso. El Beso data de 1908. Aquí vuelve a tener la mujer una posición que quizás algunos pueden apreciar como una posición sumisa, desde el punto de vista que el hombre es el que lleva la voz cantante, por decirlo de alguna manera, besándola, y la mujer está como asimilando esa beso o esa conducta ardiente que tiene el hombre que la besa. Ambos están sobre un plano florido que pudiera ser considerado como el éxtasis que ellos sienten, o pudiera ser considerado como, es muy discutido en este caso. Aquí vemos que la mujer adoptó una posición más pasiva y acepta ese beso que le da el hombre. No debemos olvidar que estamos hablando de una Viena de principios del siglo. Y corresponde a una de las máximas expresiones de lo que fue Klimt en 1908, primera decena de 1908. Han pasado numerosos años. Ya la mujer actualmente tiene otra consideración que quizás Klimt trate de expresar de alguna otra manera. Otro cuadro muy famoso fueron los frisos y paneles pintados en el Palacio Stocklet de Bruselas. Este palacio corresponde a un multimillonario belga que actualmente el palacio como tal es considerado patrimonio de la UNESCO por la cantidad de expresiones artísticas que yacen en su interior.
sobre todo, no por su arquitectura externa, sino por la cantidad de figuras y cuadros de lo que fue el Art Nouveau mundial o lo que fue considerado en Viena, que es un equivalente al Art Nouveau como secesión vienesa. Noten aquí que Gustav Klimt trata un tema, a mi juicio, me perdonan si me he equivocado, judío, que fue el árbol de la vida, cómo el hombre se desarrolla en una especie de árbol. Aquí vemos que nuevamente hay figuras como es el beso tratadas y hay figuras como es la virginidad de la mujer también tratada. Estos cuadros o frisos fueron pintados entre 1907 y 1911. Vuelve a aparecer el esplendor de la época dorada de Klimt. No obstante, Klimt es un pintor que no se detiene en sus búsquedas y logra lo que es el cambio por una influencia del pintor Matisse. Fíjense aquí el colorido cambia totalmente con el dorado, sino que aparece el detalle este de muerte y vida. Naturalmente, muerte y vida, hay una influencia de los pensamientos del Eros y el Tánatos desarrollados por Freud. Klimt, la figura de Sigmund Freud, está constantemente expresada en las obras de Klimt. No podía ser de otra manera, asociada a lo que es el desarrollo de la vida a través del amor, de la pareja, de la concepción y el nacimiento de un bebé, aparece la figura de la muerte, que en este caso es el Tánatos, como necesariamente el final de todos nosotros, que sería la muerte. Esto lo desarrolla Klimt de una manera muy notable, por eso tiene gran valor sus cuadros. Ya aquí aparece lo que es el último periodo de Klimt, ya cercano a su muerte, rompe con esa secesión vienesa y entra en lo que es el periodo florido, que es el periodo de amplia cantidad de usos de color, de influencia de figuras orientales. Algunos le han llamado el periodo caleidoscópico. Fíjense que aquí Adele Bloch, que fue una compañera, una amante de Klimt durante muchos años, que bastante soportó los devaneos de Klimt con otras modelos y amantes, vuelve a ser su modelo en lo que es la segunda figura de Adele Bloch, que fue en el periodo caleidoscópico. Noten la explosión de colores que algunos le atribuyen la influencia de Matisse en estos cuadros. Noten, este cuadro es un sacrilegio para la época, el tratamiento de las amigas, que es un tema lésbico donde surgen figuras como pavos reales y dos amigas aparentemente en su preamor. Aquí aparece un cuadro inacabado de Gustav Klimt, que es Adán y Eva. Eva siempre está en su papel, en su figura protagónica. Adán aparece atrás y Eva en todo su esplendor, donde Gustav Klimt trata hasta su muerte lo que es el tratamiento de la belleza femenina. Noten que Adán está
un poco desdibujado, no aparece. Debemos recordar que Gustav Klimt es simbolista y es secesionista. Por tanto, está expresando simbólicamente lo que pudiéramos llamar en aquella época la emancipación de la mujer. Y ya aquí vemos un mapa, para terminar, un mapa étnico del imperio en 1910, ya próximo a la caída del imperio. Vemos un mapa étnico, se los dejo para que ustedes vean la multiplicidad de etnias que tenía el imperio centroeuropeo. Ya aquí en el 14 ocurre lo que es el atentado en Sarajevo, donde muere el sobrino nieto del emperador, el archiduque Francisco Fernando, ya que el hijo del emperador y de Sisi, Rodolfo, habían muerto. Y su esposa y la esposa de Francisco Fernando, la duquesa de origen checo, Sofía Chotek, mueren a manos de un atentado de etnias serbias. Aquí lo vemos dibujado. Ya aquí vemos en la Primera Guerra Mundial las potencias beligerantes. Fíjense que al principio los aliados eran los imperios centrales, imperio austrohúngaro, el imperio otomano, Bulgaria y Rusia al principio. Italia jugó un papel neutral hasta que se formó lo que fue la nacionalidad italiana, y los aliados en la primera potencia. En la primera época de la guerra eran la entente de aliados que formaban Estados Unidos, Japón, Alemania y así Gran Bretaña, etc. Eran los bandos participantes en la guerra. Esta guerra fue la que originó lo que es la disolución del imperio austrohúngaro. Pero yo quiero destacarles que en 1919 el imperio austrohúngaro, por decirlo de alguna manera vulgar, parió numerosos países que caracterizaron el mapa geográfico del siglo XX, como fue la zona de Polonia, Cracovia y la Galicia, Checoslovaquia, Hungría, parte de Transilvania, parte de Rumanía con la Transilvania, Bosnia, Croacia y el Trentino Alto Adigio de Italia. Todo esto correspondía a lo que se llamó Imperio Austrohúngaro. Este imperio, aunque se disolvió, ha dejado numerosas huellas notables tanto en la arquitectura como en la pintura, como en el desarrollo tecnológico, industrial de estos países. Y como consecuencia de la Primera Guerra Mundial se disolvieron tanto el imperio otomano como el imperio austrohúngaro como el imperio ruso. El imperio ruso dio lugar a la Revolución de Octubre y en el imperio otomano era la actual Turquía. Yo les agradecería que se suscribieran al canal si les ha interesado este video. Lo he hecho con mucho amor e información, buscando información. No me quiero atribuir nada de la información que he recogido, todo lo contrario. Quiero de una forma breve expresar toda la grandeza de un imperio del cual se ha escrito
numerosa bibliografía a nivel mundial y que alcanza aspectos notables como fue la arquitectura, la tecnología y que llegan hasta nuestros días, a pesar de que países como Checoslovaquia y Hungría sufrieran posteriormente la invasión de la ideología comunista, siempre ha quedado la influencia de estos países o de este imperio en estos países. Particularmente yo así fui, eh, viví lo que fue Hungría y como muchas de las calles húngaras y el mismo pueblo tienen un recordatorio agradable sobre el imperio este austrohúngaro, más agradable del que tuvieron contra los rusos o contra los comunistas. Bueno, con esto me despido con mucho amor y les pido me suscriban, se suscriban y me den like.